Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Dios me les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Voy a continuar con el video 3 en cuanto al tema del arrebatamiento que estoy haciendo para la gloria y la honra del Señor Jesús. Disculpen la tardanza. Yo estoy trabajando con los asuntos de mi familia y también es menester pues sacar tiempo para mi familia y los asuntos familiares. Pues entonces pues me he ocupado un poquito de eso y no he podido pues todavía pues continuar con los videos, pero gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de yo continuar el video 3 para seguir adelante para la gloria del Señor. El tema del arrebatamiento de la iglesia es un tema muy bonito. ¿Qué pasaba con estas iglesias? Número uno. En estas iglesias, la idea de Pablo es que estas iglesias estuvieran tranquilas o tranquilos, que estuvieran en paz. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros que les estaban enseñando otra doctrina o otras enseñanzas distintas y diferentes a la que Pablo ya les estaba enseñando a ellos. Por ejemplo, algunos de estos maestros que estaban aquí en estos tiempos, en estas iglesias, había maestros que solamente estaban ocupados en los tiempos futuros, que tiene que ver con los tiempos de gran tribulación, porque cuando termine el tiempo de la gran tribulación, cuando se termine los 7 años de tribulación, muchos judíos están esperando el regreso de su Mesías, el regreso de su Salvador. Pero eso es cuando se finalice toda la gran tribulación completa, con la intención de todos los judíos que hayan creído en Cristo Jesús, pues puedan reinar con Cristo. En el tiempo de estas iglesias, en este tiempo de estas iglesias, había muchos judíos que les decían a las iglesias donde Pablo les traía unas enseñanzas muy distintas, muy diferentes a las enseñanzas que tenían muchos judíos. ¿Por qué razón yo digo esto? Porque muchos judíos que no creyeron en su Mesías, en Jesús, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, pues en ese tiempo donde estaba Jesús, pues muchos judíos no creyeron en Jesús, rechazaron a Jesús. Y eso lo vemos como ejemplo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Cuando Juan habla y escribe diciendo, a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. En otras palabras, Cristo vino a lo suyo. ¿Quiénes eran esos suyos? ¿Quiénes? Pues eran el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Muchos judíos estaban ahí en ese periodo de tiempo. Pero muchos judíos no quisieron recibir a Cristo. Y ellos pues pensaron que cuando Cristo vino, ellos pensaron que ese no era el verdadero Mesías. Entonces pues no creyeron que ese era Cristo que venía a salvar al pueblo de Israel y establecer un reino con ellos. Pues entonces muchos judíos en estos tiempos donde Pablo les exhorta a estas iglesias, muchos judíos pues les estaba enseñando a las iglesias donde Pablo les enseñaba la sana doctrina y el tema es el arrebatamiento. Muchos judíos les estaban enseñando a la iglesia que ya ellos estaban en la tribulación, en el tiempo de la tribulación. Ellos, la iglesia, se sentía atribulada, deprimida, angustiada. La iglesia se sentía con mucha desesperación. ¿Por qué?
Porque Pablo les había asegurado a ellos, el apóstol Pablo les había asegurado a ellos, por ejemplo, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Pablo les aseguraba a ellos, a la iglesia, diciéndole, porque Dios no nos ha puesto para la ira. Aquí la ira es como para pasar la gran tribulación, porque es un tiempo de ira. La ira de Dios o el enojo de Dios tiene que ver con la gran tribulación. Y Pablo dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Dios no nos ha puesto por ira o para alcanzar la ira de Dios, sino para poseer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Significa que Pablo les estaba dando esperanza a ellos, de que si han creído, pues ellos van a ser levantados en el día del arrebatamiento para ser librados completamente de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si han creído en Cristo, pues ellos no se merecen pasar el castigo o la condenación en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, el mensaje de Pablo para las iglesias es muy diferente a un periodo de tiempo de los judíos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había muchos judíos que habían rechazado a Jesús. Y los judíos actualmente que habían rechazado a Jesús porque muchos de ellos pensaron que ese Mesías que vino, pues muchos de ellos pensaron que ese no era el Mesías. Y muchos judíos actuales, en la actualidad hoy en día, pues ellos piensan que aquel que va a venir los primeros 3 años y medio, después del arrebatamiento, obviamente, después del arrebatamiento de la iglesia, pues se espera que entre el gobierno del anticristo o el imperio del anticristo. Entonces, los primeros 3 años y medio que se inicie el gobierno del anticristo o el imperio del anticristo, el inicio, la entrada del anticristo, pues va a ser una entrada de traer paz y seguridad. Paz y seguridad. ¿Ve? Esos son los primeros 3 años y medio de paz y seguridad en el inicio de la entrada del anticristo. Pero para la mentalidad de muchos judíos, tal vez no todos, no todos, porque siempre han habido judíos, tanto judíos mesiánicos como judíos de muchas naciones también, de la diáspora, han habido judíos que han creído en Cristo. Como yo se los dije en la lectura de Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, cuando Juan dice, a lo suyo Cristo vino, que es al pueblo de Israel y a muchos judíos también, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los poquitos que lo recibieron, al pequeño remanente de judíos que lo recibieron, a ellos se le dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ve? Pero hay otros judíos que no recibieron a Cristo. Ellos piensan que aquel que va a venir el primero 3 años y medio, que viene siendo el anticristo, a establecer la paz, ellos piensan, muchos judíos piensan que aquel que va a venir, hay una posibilidad que pueda ser el Mesías, su Salvador, pero ellos no lo saben. Ellos no saben todavía ni comprenden, todavía no comprenden que aquel que va a venir no es el Mesías, su verdadero Salvador, es el anticristo. De todas maneras, muchos judíos para el tiempo de Pablo, para este tiempo, para este tiempo en las iglesias donde Pablo les ministraba el tema del arrebatamiento, muchos judíos que solamente estaban enfocados, estaban poniendo su fe y su mirada en un tiempo futuro, que era después que pase la tribulación. Después que pase la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los mismos judíos saben muy bien las profecías. La profecía de Daniel, la profecía de Jeremías y entre otros profetas más.
Y los judíos están esperando a su Salvador. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Vamos a buscar aquí en la Biblia, un momentito, el libro de Mateo 24. Mateo 24, con una pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús. Estos discípulos aquí, pues son discípulos de Cristo. Pero en este tiempo, donde los discípulos le estaban haciendo una pregunta a Jesús, en este tiempo todavía no estaba la iglesia formada. Todavía la iglesia no estaba formada en este tiempo. Pero la pregunta que le hicieron a Jesús fue la siguiente. Mateo 24, versículo 3, dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Repito, oye Jesús, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Cuando aquí se habla de tu venida, pues esa venida no tiene nada que ver con el arrebatamiento. No tiene que ver. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo, aquí, donde estaba Jesús con los discípulos, todavía el apóstol Pablo no estaba. Siendo apóstol, no estaba para enseñarle la doctrina del arrebatamiento a nosotros como iglesia. Todavía en este tiempo, los discípulos de Cristo y también el pueblo de Israel, los judíos en ese tiempo, todavía ellos no conocían lo que era el arrebatamiento. Ellos no sabían nada de arrebatamiento. Solamente muchos de estos judíos estaban esperando que viniera el reinado que Cristo había prometido. Porque desde el Antiguo Testamento los profetas habían profetizado que Cristo vendría a establecer un reino con el pueblo de Israel. Pero no se pudo lograr, aunque el reino sí se dio el reino, pero no se completó. El reino no se pudo completar, que era el reino de Dios descendiéndolo a la tierra. El reino de los cielos, cuando se dice que el reino de los cielos se acerca, o el reino de los cielos se ha acercado, pues para ellos. Ellos estaban esperando un reino. ¿Ve? Y entonces aquí se está hablando de Israel. En Mateo 24, Mateo 25, en todo el libro de Mateo se está hablando de Israel. La pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús fue, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Cuál venida? Pues la venida que aquí mismo habla, aquí mismito lo habla, ya comenzando con el versículo 29 y 30. Vamos a ir al versículo 29 y 30. Dice, aquí mismito, en Mateo 24, 29 y 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando dice aquellos días, está hablando de tiempo, un tiempo futuro que es después del arrebatamiento, obviamente. Después que nosotros, iglesia, subamos en el arrebatamiento, pues tiene que ver con un tiempo futuro. Cuando aquí dice en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues dice aquí, el sol se oscurecerá. Cuando dice que el sol se oscurecerá es que la profecía de Joel se va a cumplir. Se espera que la profecía de Joel se cumpla, ya que la profecía de Joel se cumplió parcialmente en el libro de los Hechos, donde Pedro el apóstol anuncia a Joel, donde una parte de la profecía de Joel se cumplió, que es donde los ancianos van a tener sueños, los jóvenes tendrán visiones, revelaciones, el grupo de remanentes, que les hablaba Pedro, ese grupo de remanentes que les hablaba Pedro era el remanente de Israel. Todavía se mantenía el tiempo de Israel,
Pedro le escribe a una audiencia de Israel, a los judíos, a muchos judíos que tienen que ver con el tiempo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro está hablando en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 3, Pedro menciona la profecía de Joel. Y cuando Pedro menciona la profecía de Joel, Pedro menciona la profecía de Joel que el sol se oscurecerá y la luna pues será una luna ensangrentada. Porque eso es un tiempo futuro. Pero es un tiempo futuro donde la gran tribulación o el tiempo de la tribulación está por finalizar. Está finalizando. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Ahora, cuando aquí Jesús en Mateo 24, versículos 29 y 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, es que la profecía de Joel se va a cumplir en un tiempo futuro. Y eso es finalizando ya, casi finalizando los juicios, finalizando la copa de ira, finalizando los tiempos donde Cristo vendrá para finalizar los tiempos de juicio. Entonces muchos judíos están esperando el tiempo final de todos los juicios completos, el tiempo final de toda la gran tribulación, el tiempo final donde Jesús derrote a todos los enemigos, donde Jesús derrote a todos los imperios, el imperio medio-persia, el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio de Grecia, donde se habla de los gentiles, el imperio gentil. Cuando se finalice el imperio gentil, que tiene que ver con todos los enemigos de Dios y todos los imperios y enemigos de Israel también, entonces los judíos saben muy bien que ellos están esperando a su verdadero Mesías. ¿Para qué? Pues para establecer el reinado con ellos y para establecer las bodas del Cordero, el reinado con Jesús, porque es una promesa que los judíos siempre han estado esperando de Jesús, un reinado milenial, unas bodas del Cordero, para que reine Cristo con ellos. Ahora, el de versículo 29 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Viste? El Hijo del Hombre viene siendo Jesús, Cristo Jesús, ¿verdad? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra, es que va a haber un tiempo de una gran batalla, una gran lucha. ¿Por qué? Porque Cristo va a establecer juicio, castigo sobre los enemigos, sobre todos los moradores y enemigos y los imperios que siempre han querido dominar a este mundo. Muchos de esos imperios que han querido dominar a este mundo, la iglesia y el tiempo de los judíos y en todos los tiempos, Cristo va a destruir esos imperios. Entonces, Cristo no va a venir todavía. Estoy hablando para esta venida, ya que el arrebatamiento de la iglesia es una cosa y esta segunda venida del Hijo del Hombre es otra. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Esta segunda venida que aquí Mateo 24, versículo 30 está hablando, repito, esta segunda venida que Mateo 24, versículo 30 se está mencionando, no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. No, porque esta segunda venida tiene que ver cuando ya Cristo finalice los juicios, la gran tribulación, le dé castigo a todos los imperios, los enemigos, los gentiles, paganos, mundanos, que estén en contra de Israel y hayan estado en contra de Dios. Luego que suceda eso, que Dios le dé castigo y muerte y se finalice todos los imperios queden debajo de los pies de Cristo, entonces Cristo va a venir para establecer un reino. Un reino. Por lo tanto, aquí en el versículo 30, pues dice que las tribus se van a lamentar,
porque va a haber un tiempo de juicio, de dolor, de destrucción para muchas naciones paganas que nunca quisieron creer en el Evangelio de Cristo y se habían condenado por eso. Entonces dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Verán, y observa este detalle. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Es muy diferente a lo que dice Pablo, porque el apóstol Pablo dice, vamos a ir un momentito, ¿ok? Aquí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Y en ese tiempo nosotros los que permanezcamos, los que estemos con vida, vivos, seremos arrebatados, uno junto con ellos, en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire. Aquí Pablo está diciendo que Cristo va a levantar su iglesia. Cristo va a levantar desde la nube. Desde la nube, Cristo va a levantar a su iglesia fuertemente, lo va a levantar. Y aquí Pablo dice que estaremos con el Señor en el aire. En el aire con el Señor para siempre. Ahí con Cristo, ahí en la presencia del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Pero si regresamos aquí en Mateo 24, aquí Mateo 24 no dice en el aire. No dice en el aire. Dice simplemente en las nubes con poder y gloria. Y luego dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarás a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro extremo. ¿Ve la diferencia? Que Pablo el apóstol en Tesalonicenses ni siquiera menciona ángeles. Ni siquiera menciona ángeles. Los ángeles van a cumplir una función y van a recoger a sus escogidos. Los escogidos son todo el pueblo de Israel que ha creído en Cristo. Y está hablando de la diáspora. La diáspora tiene que ver con muchos judíos de muchas naciones. ¿Verdad? De muchas naciones. Para reunirlos y escogerlos. Entonces, la función de los ángeles van a ser esa. Aquí. Entonces, regresando a Mateo 24, con la pregunta que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y en qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Aquí los discípulos estaban muy interesados a que Jesús les dijera cuándo será el establecimiento del reinado. Y Jesús le dice a ellos, ustedes no les tocan el tiempo de saber cuándo yo vengo a establecer el reino. No les interesa los tiempos. Al decirle Jesús esas palabras, lo que Jesús le quiso decir es que a ustedes no les debe de interesar de sacar cálculos, sacar fecha, día, qué tiempo, en qué año vendrá Jesús a establecer el reino. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Y eso mismo es lo que Pablo también les está diciendo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2 a la iglesia. Vamos a leerlo. En cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ya Pablo sabía que la iglesia está esperando el arrebatamiento. Aunque no dice el año ni fecha, Pablo les dice a la iglesia, no se ocupen de los tiempos, como así los judíos, en este tiempo los judíos estaban ocupados en los tiempos, en el tiempo futuro. Pero entonces Pablo le dice aquí, no tiene necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente que el día de nuestro Señor vendrá así, de esta forma, como ladrón en la noche. Entonces aquí Pablo, cuando habla de el día del Señor,
no es lo mismo que el arrebatamiento. El día del Señor viene siendo el día del Señor Jesús después del arrebatamiento, pero especialmente cuando se finalice el tiempo de la tribulación. Se tiene que finalizar el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, para que Cristo venga. Y Cristo venga y establezca su reino, en la cual los judíos estaban esperando el reino. Los judíos estaban esperando el reino para reinar con Cristo. Pero Jesús, en ese tiempo de Jesús, cuando Jesús le dice a los discípulos, a ustedes no les interesan los tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo había interrumpido el tiempo, donde a los mismos judíos se supone que en ese tiempo donde los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús, se supone que en ese tiempo se tenga que establecer el reino en ese preciso momento, de acuerdo a la profecía de Daniel, porque la profecía de Daniel era para que se cumpliera la venida de Cristo para establecer el reino en ese tiempo. Se supone que en ese tiempo donde Jesús le responde la pregunta a sus discípulos, se supone que en ese tiempo tenía que establecerse el reino. Cristo vino con esa intención, pero el mismo Jesús interrumpió su reino a causa de la incredulidad de muchos judíos, que es lo que Juan habla y escribe en el Evangelio según San Juan 1:11, cuando dice: a lo suyo Cristo vino, pero muchos del pueblo de Israel no le quisieron recibir, algunos sí y otros no, a causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad de muchos judíos, Cristo mismo interrumpió su reino, y no se pudo dar el reino para los judíos. Por eso es que muchos judíos le interrogaron a Jesús: ¿cuándo serán los tiempos donde tú vas a establecer su reino? ¿Ves? Entonces, aquí mismito en Mateo, capítulo 24, el versículo 29 y 30, pues se está hablando de cuando se finalice la gran tribulación completa y Dios venga a batallar con los imperios, imperio romano, imperio persia, los Grecia, los griegos, Babilonia, y destruye los imperios. Entonces después de eso es donde Jesús va a establecer su reino con el pueblo de Israel. ¿Ok? Discúlpame un momentito, tengo que estar pendiente del tiempo, no quiero tardarme mucho tiempo. Ok, el tiempo coge rápido, pero no te preocupes que yo continúo. Para el próximo video yo voy a continuar, ¿ok? Voy a continuar para el próximo video. Vamos a pasar al próximo video para continuar, ¿ok? Continuamos.